Nos han venido a visitar, los conocemos muchísimos años, ¿no? Gloria, más o menos. Gloria a Dios. Hermano, gracias. Es verdad, nos conocemos hace rato. Recién el hermano Verón me decía, hizo un comentario que el día que te bautizaste. Yo no me acuerdo mucho del día que te bautizaste. ¿Podés contar vos cómo fue el día ese que te bautizaste? Vení. ¿A dónde fue? Contame. ¿Quién predicó? ¿Qué canción? ¿Qué detalle te acordás de eso? Me acuerdo que hacía mucho frío. En Punta Lara. ¿Fue en Punta Lara? ¿En la iglesia fue? No fue el verano. Estaba medio templado. Hace muchos años la vuelta. Hace 15, 16 años, más o menos. 15, 16 años. Tengo 44. 15 años. Sí, el chiquito. Y bueno, fue una experiencia porque pastor estábamos en la iglesia acá del 34, 120 y 121, donde pertenecía a Pueblo Nuevo, y el pastor venía, hacía siempre su viaje a traer la palabra acá y la palabra también en Punta Lara. Llegó el tiempo del bautismo y bueno, alquilamos un micro, después voló la rueda, no sé qué pasó, quedamos por el camino. Esa tampoco te conté. Ahora que estamos más grandes te vamos a cobrar todo este tema. Bueno, pasó todas esas cosas, pero pudimos llegar a ser bautizados. Pero lo triste de esto, que fui el último orejón del... tengo que ser libre, ¿no? Obviamente, pero bueno, fue una bendición. Después de haber bautizado a todos, último. Pero dicen que los últimos serán los primeros. Pero fue una bendición. Yo tenía mucha vergüenza, porque no cumplía con el requisito de la ropa blanca y un montón de cosas, pero... porque estaban todos de blanco, es el único de otro color. Con un pantalón azul y una remera y una muchacha allá nadando atrás, una cosa. Pero bueno, igual, un estampado tenía. Pero fui y lo hice para el Señor, no importa el tema, lo que tenía, pero me jugaba en contra. Entonces yo pensaba, miraba, ¿qué iba a decir el pastor de él? Pastor muy sonriente siempre, con esa actitud. Bueno, pudimos rendirnos al Señor, reconocer que tenemos que... Ahí se terminaba el tiempo de Manuel, arrancaba el nuevo Manuel, por eso en sumergión, ¿no? Lo metemos en agua para salir la nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que yo comprendía. Y fue una fiesta, así que de ahí comenzó el compromiso con el Señor. Después de unos días me aparté del Señor. Había dejado el tema de la calle, andando drogándome, y ahí empecé, pero como vino más, como entramos en el desierto, ¿viste? Después de siendo bautizados, entramos en el desierto y tuvimos unos conflictos porque ya era como que se puso bravo porque yo no tomaba la decisión. Yo jugaba con el Señor hasta que puedo regresar. Y ahí regresamos y empezamos a hacer trabajos misioneros. ¿Sigo hablando? No es que predico, ¿no? Por eso te hice una pregunta. ¿Qué detalle te acordás del bautismo? Sí, después te cuento de mi abuelita, todo. Estábamos en la Punta Lara, era el tipo boliche ese que era... No es que un boliche, sino que habíamos comprado un boliche y había quedado la forma de... Entonces la gente se asombraba, los tradicionales se asombraban. Ustedes no sé, no, y tampoco, ¿no? Bien, no digo que no se asustaron, ¿no? Del boliche. ¿Por qué es esto? Digo, porque yo me crié con una generación, y acá comienzo la introducción, con una generación de que era... Pero ya venía de años, de nuestros padres. Vos tenés 40 y pico, yo tendré unos años un poquito más que él. Entonces, en casa nos criaban con los no. No se puede y no te daban explicaciones. ¿Cuántos sufrieron eso? ¿Cuánto pasamos esto? Miren, estamos vivos, ¿viste? Estamos acá, gracias Señor, tenemos vida. Entonces, esa era una mezcla de la sociedad. El no se puede. ¿Cuántos pasaron y dijeron que la otra vez lo dijo un mecánico amigo, un hermano, que
y él habla, dice, y sí, Dios castiga sin, ¿cómo era? Sin palo. Sin vara, ¿Cómo? con rebenque. Sin palo y rebenque, claro, el chico, el yerno de él, tenía 20 y pico de años, ¿cómo? Cristiano, va a una iglesia cristiana, ¿cómo sin palo y rebenque? No, nunca oí eso. ¿Cuántos escucharon este? 1, 2, 3. El resto no entiende nada, ¿no? De lo que es palo con rebenque. No le voy a decir que lo explique porque empieza bla, ya lo conocen, ¿no? Yo me siento muy bendecido, yo quiero entrar en esta atmósfera de lo que están viviendo. Entonces le pregunto al Señor, ¿qué es? Porque uno por ahí tiene, a ver, la gracia de preparar mensajes, pero la palabra tiene que tocar tu espíritu. Y este tema del palo sin rebenque, a mí me han criado así. El otro dice, ojo, yo no te veo, yo ahora me voy y te dejo en tu casa, yo no te veo, pero Dios sí te ve. ¿Cuántos se crearon así? Los padres le dijeron alguna vez, ¿cuántos ustedes padres pecadores hicieron eso a sus hijos? Nunca, ¿no? Ojo, mira, yo te voy a dejar acá, ojo, no enciendas la televisión, ojo, yo no te veo, a mí no vas a mentir, y vos ibas con culpa, ¿no es cierto, Verón? Amén. No, porque te veo serio, cruzándote los brazos, como diciéndote, esta en psicología se dice, no te creo nada, pero ¿te hicieron eso también? Amén. Bueno, yo tengo una experiencia con el Señor, y yo vengo de una generación que entramos en la iglesia, es una iglesia de barrio, a 4 cuadras la tenía la iglesia. O sea que, no voy a dar los nombres porque por ahí se lo pasan los fulanos, los Pérez, entonces nos encontrábamos y a la hora de que íbamos todos en la misma calle y llegábamos ahí, pero toda esa influencia de la sociedad, en cierta forma la tirábamos, o la tiraban dentro de la iglesia, y nuestros padres espirituales nos decían esas cosas. Inclusive las vestimentas. Yo me acuerdo que era jovencito, esto siempre lo digo, ya mi señora no sé cuántas veces habrá escuchado este testimonio, pero lo conté acá. Una vez entro a la iglesia, yo trabajaba, y bueno, el joven que trabaja y no estudia, pero el que trabaja tiene dinero. Entonces, ¿qué hace el joven? Ahora se compran los celulares los que trabajan, pero antes te comprabas pilcha. Y no el vaquero, para mí era antes, ahora es el jeans, el vaquero de marca. Entonces, y para el colmo, en lugares caros, yo no tenía problema, lo compro. Y la zapatilla de marca, esa, ahora viene con aire acondicionado, con un montón de cosas. Bueno, pero me las compraba. En aquel entonces era más modesto la cosa. Iba con la moto, porque siempre Dios me ha bendecido con la moto, 2 ruedas. Entonces llegaba, y yo me acuerdo ese día porque hacía el vestuario elástico. Yo me ponía al espejo, la remera tiene que coincidir con el pantalón, con las medias, el zapato tiene que coincidir con el cinto. ¿Cuántos hacen eso, jóvenes? ¿Hacen eso o ya se ponen así nomás? El jogging, ¿no? Nada más. Jogging. Qué cosa que me... Jogging. Bueno, llego y el pullover, como estaba la tardecita, era muy fresquito, no me lo pongo sobre los hombros, me lo tiro acá arriba. ¿Se imaginan el cuadro que estoy diciendo? Dejo la moto, pasillo, entro a la iglesia. A ver qué sería, el caudillo no sería la palabra. Bueno, el encargado de ahí me recibe y dice, ¿qué haces, negro? ¿Cómo te va? Negro, no podés venir hacia la iglesia. Entonces, no podés, el no de puedo, entonces ahí está. Y ahí el no, muchas cosas no. Entonces nos remarcaban lo que no podíamos hacer. Pero nadie nos decía, sí, lo que podemos hacer. Yo vengo de esa generación. Un tema más, porque si no vamos mucho en la introducción de esto. Yo me entregué al Señor, el Señor tocó mi corazón, sentí una libertad. Era la persona más feliz con el Señor. Ya a mis padres lo veía diferente, mamá, papá, que siempre estaban discutiendo, mi hermana. Yo era feliz, había entrado algo en mi ser, era Jesús el que había entrado en mi corazón. Esto ya lo dije acá, porque recién le decía a Verón, uno con los años comienza a ver que los Pérez, con los García, con los Huarte, con los Jiménez, qué sé yo, los apellidos que hay, que eran familia del barrio, había una especie de tirantez entre ellos. Y se reunía en la iglesia. Y cuando hay tirantez entre ellos, se miran, acá no ocurre eso.
Pero se miran entre ellos, ahí vino. Mira, ahí viene. Entonces ahí, y había tensiones cuando se trataban temas espirituales, que no eran espirituales, eran organizativos. ¿Qué fecha hacemos el aniversario? Entonces, y hay todo ese lío que había ahí, que muchos, los ortodoxos, decían, acá Dios no se manifiesta. Si hay pecado, ¿no? Si con esa voz fuerte, y si hay tinieblas, Dios acá, entonces, todo para remarcar lo malo. Hay oscuridad, cometiste pecado, oscuridad te invadió, tal. Y había oscuridades, tenían cosas, los fulanos con los otros tenían tensiones, pero en el momento de adorar, y había. Ahí yo entré a la iglesia. Si uno lo ve visualmente, dice, mira cómo viene, quién viene, dice, pero el Espíritu Santo, alguien se levantó y dice, hay personas que no tienen a Jesús. Me hablaron de Jesús, ¿quién quiere aceptar a Jesús? En aquel momento se sentía levantar la mano y yo fui la persona más feliz en medio de esa oscuridad. Es la grandeza de Dios. Ese es el título que le puse al Señor. Estoy dando vuelta en mi cabeza ayer, toda esta semana. ¿Qué título le pongo? La grandeza de la sencillez. Nosotros calificamos lo que es grande y lo que es chico a nuestra manera de ser. Dios hace un milagro, estirpó un cáncer. ¡Qué grande que es Dios! Pero Dios te guió, Edith, a hacer una comida para 4 personas, con la comida justo, y sigue siendo grande Dios. ¿O no? Pero tiene más presa el otro, ¿no? En lo común, la sencillez, la grandeza de Dios en la sencillez. No quiero hablar mucho de gracia, porque por ahí las teorías se malinterpretan cuando yo digo, yo fui salvo por gracia. Por gracia somos salvos. La gracia es el favor no merecido, no merezco ser salvo. Me encantó lo que dijo acá el pastor. Él murió por nosotros. Es por gracia, hermano. Yo no merezco ser salvo. A mí me emociona esta situación. Debe ser la edad, ¿no? Ya pasé lo... Entonces, a mí me quiebra esto. Che, fui a mi hermano y por gracia somos salvos. La grandeza de la sencillez de Dios. La otra vez nosotros tenemos un problema con la camioneta. Bueno, otra historia es. La camioneta, si no se rompe una, se rompe otra cosa. Y tengo un hermano precioso, que bueno, algún día lo van a conocer. Pero precioso, precioso. Personaje. A mí los que me rodean son todos personajes. De la gracia de Dios. Tiene un testimonio que ustedes dicen, no puede ser que sea cristiano. Es la gracia de Dios. Dios rescató, restaura, porque creo en ese Dios. ¿Cómo voy a dejar de predicar de la gracia de Dios? No estoy hablando de libertinaje. Es Dios. Me salvó. No escuché un amén ahí, pero bueno, no importa. Entonces dice, ¿qué problema tiene? Arrancó la camioneta. Es mecánico físico. Me encantó esta oración. Señor, ¿dónde querés que toque? ¿Dónde querés? Y el Señor lo guió una parte ahí. A ver, arranca. Oh, gracias. La camioneta está parada, ¿no? Pero esa parte funcionó. Pero a mí me golpeó el corazón. La grandeza de Dios en la sencillez. En la sencillez. ¿Pero quién le pone sencillo? Nosotros. Él sigue siendo grande en esas pequeñas cosas. La grandeza de Dios es lo inesperado. Algo que no esperás. Y a veces cuando esperamos y no viene lo esperado, nos desilusionamos. Pero Dios es el inesperado. Y las multiformas de hacer las cosas de Dios. Esto a mí me abrió muchísimo la cabeza cuando Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué es la tienda? Es mi cabeza. Ensancha todo lo que tenés, bueno, agrandalo, expandilo, aceptalo. Que Dios se mueve como Él quiere, cuando con quien quiere, con la persona que quiere, porque es soberano. En este momento, nosotros venimos estructurados. Voy a sacar esto, tengo que buscarlo, gracias. Lo agarro de esa.
como quiere. Y para esto yo quiero compartir, y me gustaría que me ayuden, digo que acá hay un buen público, una buena acrecentada, que trajeron Biblia seguramente. Vamos a compártame, ayúdame a compartir juntos, a ver qué es lo que dice el Señor, ¿en dónde? Lucas 24. Lucas 24. La grandeza de lo inesperado. Acá muere el Señor. No está bien. Muere el Señor, la resurrección, dijo que al tercer día iba a resucitar. Era una tensión para los muchachos, para los discípulos. Sí, era un problema, ¿no? Entonces, y fíjense en esta historia. Viene el versículo 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros más o menos, 10 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, discutían entre sí de las cosas que sucedieron. Acá, ¿cómo podríamos hablar? ¿Viste lo que pasó en Jujuy? Bueno, algo nacional, algo que pasó ahí, empiezan a hablar. Pero la escena que entra acá, sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántas veces te dijeron, si discuten acá no está Dios? ¿Te dijeron eso? Se cayó eso. Discutían, ¿y qué hizo Jesús? Lea la Biblia, hermano. ¿Qué hizo? ¿Qué dice? Vamos a leerlo de vuelta. Perdón si alguien enseña eso, sigue enseñando lo que usted quiere, pero mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea que no le molesta que discutan. Ahora se empiezan a discutir de nuevo. Pero me llamó la atención. La primera escena inesperada. Entra en escena Jesús. Pero fíjate vos. Yo soy Jesús. No, tranquilito. ¿Seguimos ahí con el detalle? Está diciendo la Biblia. Dígame, más los ojos de ellos estaban velados, nublados, borrosos, tapados, ocultos, escondidos. No veían. Los ojos de ellos no lo conocieron. Y le dijo, ¿qué platicás? En otra versión dice, ¿qué hablan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué plática tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Tristes? Discutiendo, y se acercó. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Esto hay que dramatizarlo. Vengan ustedes dos. Vamos a utilizar acá a Jesús. Ustedes, ahí. La escena comienza así. ¿Está bien? Jesús, vení. Vení, Jesús. ¿No tenés a Jesús? ¿Querés aceptar a Jesús? Ellos están hablando. Hagan el acto. Actores. Hoy se reciben, Hagan. Muy bien. Mientras van caminando. Pero gestos así. Como que están discutiendo. Ya conocen el libreto, ¿no? Sí, ya lo hemos leído. Todo está en el libreto. Ahora los vamos a ver a ustedes. Practicando. Jesús se acerca. Despacio, te den el tiempito acá. Pero no, te acercas ahí. Ellos. ¿Vos no conocés el libreto, pastor? Es un acting, salimos, rompí un poquito la estructura, ¿puede ser? Sí. O pegamos y grito, pastor, se va a acercar ahí. Vamos, esto es un acting, porque así hace Jesús. Se acerca como si nada. Y él interviene, alto, interviene. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí,
hagan de cuenta que sigue ¿qué discuten? Ellos no lo conocieron, era Jesús. ¿Qué? Hay uno, ese es Cleofas, me parece que estaba. Jesús muy tranquilo. Gracias, Jesús. Un aplauso para él. Jesús, gracias. Por acá, por acá. ¿No es impactante esto? Leíste el libreto, ¿no? No lo escribí yo el libreto. El libreto está acá. Este es el libreto. ¿Lo leyó, hermano? Este es el libreto. Así pasaba. Viene Jesús y se hace como... ¿Qué discute? Están discutiendo por él. Esto a mí me gusta parafrasear esta situación, ¿viste? Que a veces vos no entendés y Jesús se acerca. Y está Jesús ahí. Y no te dice nada. Vos estás discutiendo, no entendés nada y Jesús se acerca. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué dice? ¿Qué? La historia. No sabés, bla, 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 bla y todo. Jesús está presente, hermano. Y Jesús se te acerca. Entró en escena el Señor. Bueno, seguimos. ¿Qué cosa? Le pregunta también en el versículo 19. Le dice, ¿qué cosas? Y ellos comenzaron a decirle de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y bla, 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 bla. 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y acá estaba lo que dije al principio. Nosotros esperábamos estar en Cristo. Muy bien. Esa es la versión, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La parte de arriba. Esperábamos. Y acá hay una cosa que me impacta, porque Dios cuando habla es un lenguaje espiritual, es otra dimensión. Habla al espíritu. Y nosotros con nuestra mente, permítame que voy a hacer esto. Él habla en esta dimensión y nosotros en nuestra mente no entendemos nada. Pero miren lo que pasó, que hizo aquello. Entonces Él es como que se baja al lado nuestro. Entonces, ¿pero qué te pasó? No, nosotros esperábamos que Él iba a resucitar y iba a ser el rey de Israel. Sí. Y no lo dio, se disolucionaron. Estaba desanimado. Y a veces pasa así cuando nosotros nos imaginamos situaciones de que la otra parte va a hacer, no, che, la iglesia te tiene que visitar, no, che, el pastor tiene que cumplir, no, yo esperaba que el pastor, y me empiezo a enojar. Y algunos se enojan y se enojan, ¿eh? Pero aún así el que se enoja viene Jesús y dice, ¿qué pasa, che? No, que esperaba que la iglesia, que esto, ¿qué pasa? ¿Que no te vino a visitar? ¿Y qué pasa? Y fíjate el otro texto. Vamos. Bueno, le explica todo. Y ya vas a poner el texto, poner el versículo 25. Entonces, cuando le cuenta todo, Él les dijo, ¿está allá? ¿No? Bien, no importa, le digo yo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No fue una palabra elogiosa lo que le dijo. Insensato. Ahí me gustó otras versiones que decían, dice, pero ¿cómo no saben? Yo me sigo imaginando esta situación que Jesús le dice, che, pero hay otras versiones. O adaptándolo al lenguaje. Che, pero tan tonto, hay otra versión que le dice, tan débil de la mente son que no entienden. Ahora decíselo eso a alguien ahora. ¿Qué te pasa que no entendés? Se agarra insensato, tan torpes son que no entendéis que estas cosas es necesario que pase, que se aconteciese. Vino y le dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara de su gloria? Le habló en el lenguaje para que ellos puedan entender. ¡Paf! Ahí, ¿lo entendieron? Y comenzando desde Moisés comenzó a explicarlo. Acá hay otro acting que me gustaría que lo hagamos. Vamos a leer y después vamos al otro acting. Llegaron a la aldea a donde iban, versículo 28, ¿estoy bien? Amén. Y Él hizo como que se iba. Mirá si esto me lo enseñaban en aquella generación. Todo era así porque Jesús, todo era una línea recta, directa. No, santo, ¿cómo va a ser eso? Dios no actúa. Cuando una de mis hijas le gustaba cantar, todo lo que el arte, cosas. Acá hay
acting, Jesús. Vamos a contar. Vamos, ya tenemos el libreto, ¿eh? Dale. A ver los actores acá, ¿eh? Le voy a decir el libreto que tienen que hacer. Miren, le voy a dejar esto, ¿eh? Estaban llegando a la aldea donde iban y él hizo como que iban. Acá depende del actor, el protagonista, Jesús. Y él hizo como que se iba. Y los demás le dijeron que, a ver. Acá ya está. Ahora depende de ustedes. Hablen, digan, chilla de noche, tarde, vamos a comer algo. Le vamos a hacer una opción más. Espera, yo les leo todo el texto y ustedes ganan. Quédense allá en el ritmo. Vamos a Lucero. Esto está bárbaro. Decime si no es bárbaro esto. Llegaron a la aldea a donde iban, ya llegaron a Emaús. Llegaron a la aldea y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, los dos, lo obligaron a quedarse. Obligaron a quedarse. ¿Cómo vas a obligar a Dios? Diría alguien, ¿no? Obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya se ha declinado. Y el tropo es a quedarse con ellos. Como diciendo, che, ya es hora de comer, vení, ¿a dónde vas a ir? Tranquilo. ¿Listo? Primer acto. No va. Ya es de noche. Vení a quedarte con nosotros. Vení a comer. Son medio machón. ¿Dónde está Verón? A vos tenés que llamar a levantar ladrillo. Me cargaron ayer, mirá. Segundo acting, hermano. Gracias, gracias por ustedes. Bien. Actor protagónico, el Oscar después de... Pero viste, lo que es la grandeza de lo inesperado. La grandeza de la sencillez. La grandeza de lo que está pasando afligido. Y él es como que hace, ¿qué te está pasando? Y esto a mí me ayuda mucho a pensar, ¿estás viviendo una situación difícil? ¿Estás en una situación que no entendés la cosa? Él está. Hace como que se va. ¿A dónde va Jesús? Y te quedás. Eso es Jesús. Nunca lo han visto así, ¿no? ¿Nunca lo han visto así? Yo tampoco. Y cuando lo leía, yo disfrutaba de esto. Digo, a ver, ¿es verdad lo que estoy viendo? Sí, Jesús hizo como que se iba. Viste que siempre hablamos todo lo que hizo el Señor, pero este detalle, ¿escuchaste alguna predicación de esto? ¿Sí? Esa se me ha adelantado. Bueno, sigamos. Y obligaron a quedarse. Y otro que me llamó la atención acá, se quedaron ahí, siguieron el diálogo. Vamos a seguir leyendo. Mas ellos obligaron a quedarse, diciendo quédate con nosotros, porque se hace tarde, de día, bueno, ya está, el 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, es otro que a mí me llamó la atención, la escena acá. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y se los dio. El 31 salió de cena. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él en un momento desapareció de escena. Acá sabes que me traía, ¿viste cuando nosotros bendecimos la comida? Hay un secreto espiritual ahí. Más cuando partimos el pan. No, ahora podemos ponerlo, ¿no? Esto. Porque él bendijo, se sentó. Sabían que como se sientan, no se sentaban así, sino que se postraban. No lo voy a hacer ahora porque después me van a tener que venir 2 o 3 para levantarme. Entonces se sentaban ahí, se sentó y lo bendijo directamente. Partió el pan, lo bendijo. ¿Cómo sería una bendición? Señor, gracias, se bendigo estos alimentos. Listo, punto. Ahora nosotros cuando oramos, ¿qué hacemos? Todo un protocolo, ¿no? Bueno, hacen silencio. Bendecirlo. A mí me encanta cuando oramos. Yo tengo algunas personas inconversas que cuando vamos a visitarlo, principalmente a mi hija, nosotros no decimos nada.
nos quedamos ahí porque estoy de visita. Si mi hija no me dice, pa, bendecí los alimentos, mi yerno no me dice nada, y el resto todo inconverso, yo estoy de visita. Ahora en casa se la bancan, ¿viste? Vamos a bendecir, nadie come hasta que yo bendiga o alguien bendiga los alimentos. Pero lo que quiero decir, el secreto más allá de esto, que cuando vos bendecís, hay una bendición. Acá los bendijo y se le abrieron los ojos espirituales. Y empezaron a entender. No deje de orar por los alimentos. Ahora orar con la gente inconversa, la que no tiene el hábito de esto. Pero hacerlo con esta convicción. Señor, bendigo. O Señor, bendice estos alimentos. Dejale la palabra, no diga nada, no explique, sí, porque, viste como me pasó a Manuel. Sí, ese día me bauticé y ya explicó qué significa el bautismo. No, se decía frío, bueno, pero ya, viste, todos esos detalles. No, bendecilo directamente. Bueno, te digo en un cambio, ¿no? ¿A qué será? Eso quería decírselo vos a él hace rato, ¿no? Bendecilo directamente. Eso, bendecilo. En el ambiente, está en un ambiente laboral que a veces no lo podés hacer en un ambiente laboral porque vos a veces sos cómplices de todas las jugaditas que se hacen ahí, sos cómplices de cosas. Pero no importa eso, porque esa es humanidad. Es más allá de esas cosas. Vos sabés que estos alimentos vienen de Dios. Y ahí nomás, en voz alta, dice, oh Señor, gracias por estos alimentos. A mí seguí comiendo, gracias, te carguen un montón de cosas. Pero esa palabra va a tocar el espíritu de alguien y andás a ver qué es lo que te pasa. Acá se le abrieron los ojos espirituales. La grandeza de Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo simple. ¿Qué estamos hablando de acá? Estamos leyendo juntos la Biblia. Acá el protagonista es el Señor. Está bien, le metemos nosotros alguna cosa, pero es Él. Sencillo. Así que ahora cuando me invites a comer, claro, sí, ¿cuántas oraciones podemos? La grandeza de lo sencillo, de lo simple. Esto me encantó. Él sale de escena, porque es la multiforme grandeza de Dios. Pero también, quiero hablar de otro punto, Juan 20, 19, acompáñame a leer este texto también. Estamos hablando de la muerte y resurrección de Jesús. Esto había muerto y se estaba apareciendo a sus discípulos. Fíjese en el 20, 19 al 23. Es entendible porque cada uno relata lo que pasa y lo que vieron. Ahí estoy hablando de los escritores. 23. Vamos a leer el 19, exacto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿está bien Juan 20, 19? Sí. Gracias, hermano, por la paciencia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Chuchi. Levante la mano que nunca tuvo miedo. Estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Quién los mataron ellos? Vino de una crucifixión. Ahora nos va a tocar a nosotros. Imagínate lo que pasa en nuestro lenguaje diario. Vos imaginate en esa zona. ¿Y ahora qué va a pasar? Nosotros estuvimos con él. Murió. Se quedaron todos pasmados. Nos reunimos. Están reasustados. Cerraste la puerta. Fernanda, cerraste la puerta. No, es un comentario nomás. Ahí sigue lo tuyo. Fernanda, cerra la puerta. Sí. Ya está. Cerrados de miedo. Estaban asustados. Estaban siguiendo a un líder que los falló. Creían que le había fallado. Tenían miedo. El miedo te paraliza. Te encierra. Por miedo no salís. ¿Quién está golpeando? No, siga bien, tranquilo. Miedo. A mí me encantó este texto. Vino Jesús, la grandeza, traspasó. Estaban reunidos por miedo, el 19, por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El texto no dice si abrieron la puerta,
¿Viste? No dice nada. Traspasó. Podemos decirlo, no dice nada tampoco. Pero sí, cuando le dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y acá me detengo. Ellos tenían miedo. ¿Sabe qué quiere decir paz? Noticias de bien. Paz a vosotros, noticias de bien. ¿Tenés miedo? Qué hermoso. ¿Tenés miedo? ¿Miedo de alguna mala noticia? ¿Miedo de que te van a quitar la casa? ¿Miedo de alguna enfermedad? ¿Miedo de algún resultado? ¿Miedo? ¿Qué miedo tenés? Jesús entra, traspasa ese miedo y te dice paz. Va a venir una buena noticia. No llame a lo malo. El miedo es llamar a lo negativo. Y Él viene, traspasa ese miedo que hay en tu interior. Va a venir una buena noticia. Esa lucha que siempre estás teniendo y me va a pasar, Él traspasa eso y dice, paz a vosotros. Va a venir buena noticia. Va a venir buena noticia. ¡Ah, qué lindo! Va a venir buena noticia. ¿La estás recibiendo o no? Va a venir buena noticia. Pensá en el miedo que estás atrapado ahora. Va a venir una buena noticia. Pensá en el miedo ese que tenés. Y vos hiciste lo mismo. Va a venir una buena noticia. Jesús traspasa el miedo. Viste que cuando yo vengo de esa generación, no tenés que tener miedo. Entonces Jesús no me dice eso, no tengas miedo. Entonces Él traspasa el miedo y me dice, paz, tranquilo, va a venir una buena noticia. No me dice lo que no tengo que hacer, me dice lo que tengo que hacer. Tranquilo, va a haber una buena noticia. Porque yo voy a la cruz y me llevo todas estas cosas. Yo estoy vivo, ya fui a la cruz y me llevo todas estas cosas. Vamos, seguimos. ¿Están disfrutando lo que yo estoy disfrutando? No voy a repetirlo de vuelta. ¿Dónde me quedé? Paz a vosotros. Está en el 21, gracias. Ese. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibí el Espíritu. Y a quienes remitieron los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieron les serán retenidos. A quien perdonen los pecados serán perdonados, y a quien no perdonen los pecados serán... Simple la cosa. Y profundo. ¿Perdonaste ya? Si no perdonaste, estás reteniendo vos el pecado. Simple, le sopló. Reciban esta libertad. Y yo quiero que reciban esta libertad ahora. Porque Jesús está acá. Podemos ser un gran... Podemos cantar, podemos mover, pero Jesús está acá. Así como se le apareció a estos dos muchachos. Y vino en escena. ¿Qué pasa? Jesús ahora te dice, no tengas miedo. Ten paz. Vas a salir. Viene bien. Buena noticia. Es por Jesús. Él se llevó todo. Amén. A mí me encantó lo que dijo de Emilio, que me emocionó, y voy a tomar esa parte de Emilio. Acá faltaba un discípulo. Pero fíjate cómo se repite la escena y la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios, de su misericordia, de su extensión. Les dije que estuvieran todos acá reunidos, Che, no estuvieron en la camada, no, bienaventurado de Tomás Domingo. Entonces, pero tuvieron un comentario entre ellos. Hablaron, che, vino Jesús. No le creo. No me digan, ¿no? Pero decítelo vos. ¿Cuántas cosas no le crees a Dios? O cuando estás muy saturado, alguien dice, che, vino Jesús entre nosotros. ¿Qué va a hacer? Sí, nos mostró cosas. ¿Qué va a creer? Y le decís todo, aunque pones la cara de que sí, y en tu cara interna dices, ¿qué va a creer? Sí, pastor, estás negado. Estás en un estado negado. Modo negado, modo pausa, modo negado estás. Fíjate el amor de Dios. Traspasa todo eso. Toda tu negación la traspasa. Todo lo que pensás la traspasa.
porque te ama. ¿No estuviste en esa reunión? Te la perdiste. ¿No viste la reunión de damas? Te la perdiste. Condenación. ¿Viste? No. ¿Viste como dice el Chavo? Se perdió. No, Jesús no hace eso. Jesús es una dama libertad, hermano. El amor de Dios excede todo el conocimiento humano. A este que estaba al lado, a este estoy hablando de Tomás, sabía que pensaba eso. Entonces a este que no está viniendo a la reunión o que le está pasando cosas, él sabe lo que está pasando y sabe lo que necesita. Para eso vino Jesús a rescatarlo. ¿Tenés el pibe que no viene a la iglesia? Tranquilo. ¿Ese es el miedo que tenés? ¿Ese te va a perder? Que como se llama el fulano, la fulana no viene. ¿Ese es el miedo que tenés? Hay buena noticia. No vino hoy lo que te perdiste. Ven, vamos a la otra reunión. Me perdí yo ahora. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Le dijo, sí, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Caprichoso el tipo. 3 condiciones. Le veo a Mónica, pero no voy a decir nada. Porque a veces yo me siento identificado en eso, soy caprichoso. Y a veces le digo al Señor, si no veo, no creo, y me avergüenza, me da cosas. ¿O no? Me da cosas. Vos no confesás el pecado, no, estoy con Jesús acá al lado. A veces me avergüenzan de mí, che, no te creo, Señor. No te creo que me vas a sacar. Bueno, vamos a hablar. A ver, si fulano y vengano no viene, y sé que le pongo condiciones, hago como Tomás. ¿Escucharon este texto? ¿Le están leyendo conmigo este texto? Yo sé que el Espíritu Santo va a estar ministrando, algunos va a estar resistente, pero Dios lo ama igual. Fíjate la condición como para separarse y dividir el grupo. Al grupo le decía, porque el grupo le contaba esas cosas. Y le decía, manija esto, ¿no? Porque me imagino esta situación. Podríamos hacer un acting de esto también. Entonces, pinchar al grupo, ¿viste? Hacer la grieta del grupo. Sin esto y este. Y siempre hay un rebetón dentro de nosotros, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro grupo. Siempre, ¿o no, pastor? No, si tiene que ocurrir esto, y te lo remarca, ¿viste? Y Jesús sabía eso. Seguimos leyendo. Vamos, no sé si voy a meter más. 8 días después, la semana siguiente, la reunión siguiente, 8 días después, 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos el rebelde, el caprichoso, el que necesita ver. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Y ahí lo recibió Tomás, ¿no? Tranquilo. Luego le dijo a Tomás, directamente fue, Tomás, vení. ¿Está ahí ya el texto ahí? Sí, amén. Vamos a verlo de acá. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Mirá qué amor. Vos que no creías, y mirás mis manos, y acercá tu mano, y metelo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino sé creyente. ¿No es amor eso, hermano? No es amor eso. Ese aplauso salió medio forzado, pero no importa, salió. Eso es. La grandeza. Dios puede decir, así que vos no crees. Al infierno. ¿Hacemos así nosotros?
Ajá, no lo crees, David, vamos con la camioneta, es este, y seguimos. ¿Cuánto tengo que aprender, no? Pero eso no lo podemos hacer, hermano. Podemos entenderlo, pero para que fluya, Él tiene que producir el querer como el hacer en nuestras vidas. Y para que esto fluya, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir al altar. Morir al altar. Pero estoy avanzando. A ver, ¿ya pasaste el otro texto? Amén. Entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío. Hay gente que necesita esto. Y está el amor de Dios que llega hacia ellos. Ah, pero no piensa como nosotros, me divide el grupo, me divide la iglesia, porque no hace, pero Dios es más allá de lo que vos sentís por este hermano. Es más allá de lo que vos sentís por ese... Bueno, tantas cosas, ¿no? Que se te vienen a la cabeza, no lo digo, para no afectar. Dios lo ama. Dios mandó a Él para bendecirlo. Amén. Ahora, ¿cómo produzco yo estas cosas? Sinónimo de altar. Y acá voy a la... casi, vamos terminando, puede ser como una hora que estamos viendo. El altar se divide en 3 etapas. El lavatorio, el sacrificio, donde se quema todas las cosas por los pecados que nosotros tenemos. Lugar santo y lugar santísimo. Vamos de vuelta. Lavatorio es lavarnos las manos, sacerdote, sacrificio por los pecados. Antes era así. ¿Qué pecado cometiste? Pensé mal de... Yo me imagino a Carmen y Edith, que ellas son hermanas preciosas. Ahí las vi, y dice, son las mellizas. Nunca consigo un nombre. Sabemos que no es así. Pero están acá, de que la conozco, están acá. Entonces vamos a suponer, bueno, Edith habló, yo la conozco a ella, ¿no? Mal de Carmen, que viene el lavamiento, digo, el lugar del altar. ¿Qué hiciste? No la soporto más a Carmen, porque y bueno, entonces, bueno, y le da, tiene un sacrificio, un palomino, que yo, un cerdo, lo que sea. Entonces, bueno, tiene que traer un sacrificio ahí, tiene que morir, quemarse, pide perdón, es perdonada, por ese pecado perdonada, y va al lugar santo. Ay, gracias Jesús, donde uno alaba, entonces, el lugar santísimo, uno alaba, el lugar santísimo es donde Él nos salva a nosotros. Vamos de vuelta. ¿Me seguís? Para que esto se produzca, Jesús le dijo, ¿sabes el texto? Para que esto se produzca en nuestra vida, tenemos que pasar por el altar. Pero tenemos que presentarlo a Jesús. Él es el que murió por nosotros. Entonces, todas las cosas buenas tenemos que nosotros... Ya el altar es sinónimo de cruz, la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que morir a esas cosas. ¿Pero cómo puedo morir yo? No puedo morir yo. ¿Cómo puedo sacar buenas actitudes? No las puedo sacar. ¿Cómo puede fluir el amor? Mi amor es muy egoísta. Porque yo soy naturaleza caída, somos naturaleza de caída. Yo si te doy algo, espero algo a cambio. Es egoísta. Mas el amor de Dios no es así. ¿Cómo produce esas cosas? Tengo que morir a la cruz, tengo que humillarme, reconocer que yo no lo puedo hacer, que es confesión de pecado, ir al altar, morir al altar, quemarme y que ahí Él produzca las cosas en mi vida. ¿Tenés pensamientos de bien? ¿Tenés pensamientos buenos? ¿Te crees que sos buena persona? Tenés que ir al altar, morir. ¿Tenés pensamientos suicidas? ¿Querés matar a alguien? Tenés que morir. Sea lo bueno o lo malo de nuestra naturaleza, tiene que morir. Porque lo bueno de nuestra naturaleza no es lo bueno de Jesús. Tiene que morir nuestra carne. Quemarse en la cruz. Y una vez que se quema en la cruz, esté en un lugar santo, libre para alabar, el de manos limpias, corazón puro, humillado. Y el lugar santísimo es donde yo hago silencio y Él me habla. Y Él produce, dice en Filipenses, el querer como el hacer. Y me produce amar, quererlo, soportarlo y todas las cosas. Pero Él produce. Y es un resultado y un fruto de Él. Y para eso
Yo tengo que hacer esto diariamente, constantemente acercarnos al trono de la gracia. Amén. Quiero que cierres tus ojos y ores conmigo. Señor Jesús, entrego mi vida. Muero a mi naturaleza para que vos produzca esto en mi vida. Reconozco que te necesito. Reconozco que te necesito. Yo te ruego, Señor mío, que vos hagas esta obra en mi ser. Y gracias, Jesús, por esta noche hablarnos y darnos libertad. Amén, Señor. Amén. Bueno, la sigo en la próxima, entonces. Si hay próxima, la sigo. Tenía un punto más, pero por amor. Hablando de amor, vamos a ver, se fue el tiempo. Un placer estar con ustedes. Amén. Que Dios nos haya ministrado. Amén. Que Dios nos haya hablado. Y que Dios va a seguir hablando ahora. Amén. Va a seguir ministrando. Gloria a Dios. Porque Él traspasó todas las paredes ocultas que nosotros tenemos. Y todas las oscuridades vienen a alumbrarnos. Vamos a ponernos de pie. Y yo les invito a que confesemos aún las necesidades que tengamos. Si es necesidad física, si es necesidad económica, si es necesidades espirituales. Está Jesús acá. Y Él es más que un actor, es el actor, el protagonista principal de nuestra vida. Él se va a meter en este interior. Vamos a cantar una alabanza y que el Señor nos mire. Amén. Todos aquellos que necesitan oración pueden estar pasando en este momento. Invito al pastor también Rubén, el presbiterio, que esté pasando para ministrar y los colaboradores. Aproveche este momento, hermanos queridos. Ya nos estamos retirando. El pastor va a estar acá ministrando, el pastor La Rosa. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, al encender tu poder, a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
Glorioso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, que desciende tu poder a lo que estamos aquí. Tengo el vamos, hermano querido. Ven acá, no necesitas del Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.